cuando me invitaron para hacer este alegato, me planteé o tuve la sensación de que era un préstamo en principio de 15 minutos, lo cual voy a intentar mantener, que es muy difícil recopilar toda una experiencia o todo un sueño, que es el que tengo, en 15 minutos, pero sobre todo es un préstamo de muchos docentes que me antecedieron y que luchaban y que otros que siguen actualmente, que han desaparecido también, como los compañeros mexicanos, ¿vale?, que tienen el sueño de construir una escuela diferente. La escuela que yo me planteo es una escuela en la que desaparezcan las paredes, eso principalmente, que no solo sea, no sé si ustedes se acuerdan de la escuela de su época, en que las mesas o nos sentaban, generalmente éramos como unos 40 o 45, al menos la de mi época, nos sentaban de uno, no nos podíamos mover, no nos podíamos levantar, había que pedir permiso para ir al baño y prácticamente era, no digo que insufrible, pero a veces cuando era jornada partida costaba mucho concentrarse, ¿verdad? La escuela que yo propongo es salir fuera del aula y aprovechar todo lo que la naturaleza nos da. Cuando he estado en Caideros de Galdar, hemos salido por los barrancos, hemos estudiado toda la flora, hemos visto las ovejas. Ahora que estoy en Lanzarote, salimos al Jable, salimos a lo que son los riscos y observamos lo que es la naturaleza. Y así el alumnado, lo que quiero con ellos es que sienta y vivencie el origen y el conocimiento de las islas en las que viven. Otra idea de mi escuela es que respetemos los ritmos del alumnado. Es decir, que no tengan que pedir permiso, por ejemplo, para ir al baño, o para poder beber agua, o para levantarse. Simplemente informar, maestra, necesito o voy, ¿vale? Pero no esa idea de este es el tiempo del recreo para ir tal, no, sino que sea algo fluido, ni tampoco entrar en filas, ni siquiera uniformado. Sé que es verdad que hay muchos centros que llevan uniformes, pero a mí me recuerda mucho los uniformes a los ejércitos, a las cárceles, a todo aquello que hemos querido siempre encauzar, ¿vale?, y disponer de una forma como le ha interesado a alguna parte de la sociedad. Y yo quiero crear en esta escuela nueva, en esta escuela del siglo XXI, una escuela crítica, una escuela libre. Y para eso creo que la mejor expresión es poderse vestir y ponerse lo que el alumnado sienta o le apetezca en ese momento. Además, el arte es fundamental. Ahora que con este nuevo sistema educativo se está quitando horas de artística, de plástica, de música dentro de las aulas, a mí me parece una barbaridad. ¿Por qué? Porque el arte hace ciudadanos críticos, hace ciudadanos creativos. No sabemos cuáles serán las profesiones del siglo XXI, pero sí sabemos que va a necesitar creatividad, que va a necesitar espíritu crítico, que van a necesitar adaptación, ¿vale?, y conocimiento y sobre todo el ser. Fundamental para mí el poder practicar y entrar todas las mañanas, que los niños me cuenten y yo contarles cómo sentimos, cómo nos encontramos, cómo respiramos. Para eso las prácticas de yoga o tai chi o qigong, ¿vale?, cualquier práctica, inclusive la meditación, o vídeos también que nos ayuden a reflexionar. Y eso deberían ser todos los días, no solo en 2 sesiones de una asignatura que todos conocemos, que es la hemocrea, sino creo que debe ser una práctica diaria y que además puedan llevarse para sus casas, porque siempre digo que cuando uno trabaja la concentración y los momentos para saber dónde está y cómo se siente, es algo que puede extrapolar a cualquier momento de la vida. Otra cosa fundamental, la lectura conjunta. No seguimos tampoco proyectos de editoriales, porque las editoriales no me van a contar sobre los músicos canarios, sobre los artistas canarios, ni los pintores, ni sobre los vecinos que a lo mejor pueden haber aportado a ese alumnado un conocimiento cultural que se pierde cuando me meto en un libro de texto. Yo actualmente estoy trabajando, pues, y agradezco mucho a Domingo Corujo, a Antonio Corujo, por haber recopilado las coplas del Salinero, que es lo que estamos trabajando en esta situación de aprendizaje. Con estas situaciones, además, con este tipo de escuela, que yo le llamo una escuela para ser feliz, porque en definitiva lo que busca el ser humano
es un equilibrio, ¿verdad? Y que siempre la balanza tire para el lado de la felicidad. Entonces, en este tipo de escuela, lo que busco también es que en el momento del desayuno, esa parte que a veces olvidamos y que además relegamos también junto al tiempo que ellos tienen de esparcimiento, que es el que llamamos recreo, se pierde un poco el poder compartir, el tener una energía con el alimento. El alimento es fundamental lo que comemos, inclusive para evitar, como había dicho el compañero anterior, todas las enfermedades además degenerativas. El alimento, lo que estamos ingiriendo actualmente, es lo que nos va a establecer o a marcar la pauta de relación con el entorno y con los demás. Si comemos alimentos muy estimulantes, pues ya ustedes saben, ¿no? La situación es como mucho más activa, más, ¿no? Y al final, a lo mejor, pues terminamos siendo más agresivos. Entonces, una de las cosas que solemos hacer es pues que ellos mismos puedan hacer sus galletas, su pan, ¿vale? Y además después compartirlo. El tiempo para comer se hace conjunto, se hace aparte y generalmente es una hora después de entrar en el aula, porque muchos alumnos no les apetece desayunar por las mañanas, pues por lo mismo, por eso es un desayuno, es salir del ayuno y a veces lo estamos perdiendo nuestra relación con el cuerpo. Es decir, que esta nueva escuela tiene que ayudar a conocerse a sí mismo y al entorno. Hemos perdido eso, el conocernos a nosotros mismos, el sentir cómo respiramos. Y para ello también es fundamental la familia. Nosotros tenemos, o bueno, yo creo en que las familias deben ser una parte activa y diaria del centro escolar. No algo puntual que viene al centro para ver cómo está su hijo o cómo va su hija en el ámbito curricular, que es lo que nos está pasando. No, a mí me encanta que entren para contar cuentos, para contar experiencias. Ahora tenemos familias francesas que nos gustaría eso, que vinieran, que explicaran en francés y en español, pues cómo han tenido esa relación, ese cambio, el salir de un país y llegar a estas islas, y por qué no, el compartir también en cómo se sentían ellos como eran niños y cómo les gustaría que fueran. Aquí tenemos a Geray también, porque una de las ideas que yo me propongo es siempre estar relacionado con la cultura y con la música de nuestra tierra. La música crea, nos libera de muchas tensiones y parece que solo es la música comercial la que llega al alumnado. Si esta escuela del futuro, esta escuela para ser feliz, no contrarresta y no aporta al alumnado otra visión también musical y cultural, parece que nos vamos a quedar como muy cortitos o muy pobres, ¿no? También otra idea que tengo de las escuelas para ser feliz, pues una escuela en que ellos establezcan el ritmo de los tiempos que tienen de esparcimiento. Nosotros tenemos gallinas, tenemos también un día ahora lo decidieron en la escuela en la que estoy, pues para traer sus patinetas, sus monopatín, pero es que esta semana pasada fue algo curioso y me encantó. Me dijeron, señor, ¿podemos hacer lucha canaria? Y, hombre, por supuesto. Claro, vieron que con ese chándal no va. Ellos se ponen la ropa que quieren, aunque tengan uniforme. Yo siempre les digo que son libres. Dice, pues nos podemos traer la ropa de lucha canaria para poder... Perfecto. Entonces ellos establecen eso. Su tiempo de esparcimiento es suyo. El maestro lo único que tiene es que velar porque todo vaya bien. Porque si hay algún altercado o algún encontronazo, por decirlo de alguna forma, porque claro, estamos viviendo en sociedad y siempre hay alguna discrepancia, pues poder acompañar en la solución, pero intentar intervenir lo menos posible, intentar tampoco tener unas normas cerradas. Luego que todo el aprendizaje sea mediante el juego. Les digo, todo lo que les cuento no es nada mío, no es nada nuevo. Yo lo único que intento es rescatar o seguir un testigo de docentes que ya lo habían hecho con anterioridad. Cada vez hay más maestras y maestros que tenemos esa idea. El programar inclusive, si vamos a salir de viaje, que no sean unos viajes programados, cerrados, sino que sea el propio alumnado, que cuando decidimos viajar a Madrid para ir a ver los museos, lo prepararan ellos solos. Ellos buscaron el viaje, buscáramos los sitios, fuimos con un dinero cerrado, tenían que calcular cuánto podíamos gastar,
pero ellos lo hicieron todo, nada fue programado y todo era lo que ellos más o menos querían. Como les comentaba, que los libros no sean los libros de texto. Ahora estamos trabajando unos libros maravillosos sobre los valores y es el alfabeto. Cada libro corresponde a una letra del alfabeto. Y curiosamente, antes de las elecciones estas tan famosas, habíamos visto la letra X, la de xenofobia, y estábamos trabajando con ella, porque además tenemos un alumno negro maravilloso, que estábamos hablando sobre cuáles eran los personajes negros que nos han ayudado a cumplir sueños. Y estuvimos hablando de Martin Luther King, y estuvimos hablando de Malcolm X, y estuvimos hablando hasta de Nelson Mandela. Eso no va a aparecer en un libro de texto, pero es necesario, porque son unos modelos para enseñar al alumnado que los sueños muchas veces se cumplen. También el contacto con la naturaleza. La escuela no puede perder ese contacto. Es fundamental, ya sea por el huerto escolar, ya sea porque cuando salgamos, cuando veamos cualquier planta, cualquier animal que esté en el entorno, podamos conocerlo y podamos respetarlo. Es verdad, hemos cambiado las pizarras, los pizarrones de tiza por pizarras digitales, pero a veces es lo único que hemos hecho con el cambio. A veces es volver a seguir con el libro de texto y no hemos ido más allá, en que el alumnado sea capaz de preparar sus propias situaciones de aprendizaje, sean capaces de trabajar a los artistas y encauzarlo con todo el currículum de Canarias. Y luego el juego. El juego es siempre, siempre, siempre el eje fundamental para educar y, ¿por qué no?, para vivir. Ni siquiera de adultos perdemos la ilusión por jugar, ni siquiera de adultos. Es verdad que lo hemos controlado más, porque socialmente a lo mejor no está tan aceptado, pero cuando de adultos nos ponemos con los niños a jugar, sea lo que sea, se sale ese niño que tenemos enclaustrado dentro y que hemos a lo mejor puesto cortapisas, ¿verdad?, a la hora de ir evolucionando. El timple, ahora este curso es el timple, son las lapas, son los cantos del salinero, es conocer nuestra cultura, es además, como siempre les suelo comentar a los timplistas, que les agradezco mucho la colaboración el curso pasado, en las situaciones que ellos crearon con ellos, les hicieron entrevistas a los timplistas más reconocidos de Canarias y todos participaron. Yo siempre les digo, quiero que ellos tengan como elemento, como personas a seguir, quiero que tengan eso, a los timplistas de Canarias, son uno de los mejores ejemplos para tener como modelo. Una escuela para ser feliz, una escuela para vivir. En definitiva, es la escuela que todos querríamos estar, o en la que todos querríamos estar, en la que todos creo que querríamos tener a nuestros hijos y en las que ellos, yo les puedo decir, que se sienten muy cómodos. Entonces tenemos que construir, sobre todo con la base del respeto, desde el que generamos dentro y desde el que esperamos de afuera, el respeto a estos maestros, a estas maestras que hemos decidido cambiar la visión de escuela decimonónica que nos sigue llegando a nuestras aulas por otro tipo de escuela, para crear una sociedad más justa, más sostenible y que pueda cambiar esta sociedad que no termina de encajarnos y no termina de construir un mundo más feliz. Muchas gracias.